Piratas, William Dampier. Siempre me ha atraído el mundo de los piratas, con sus fantásticas leyendas y sus sorprendentes aventuras a lo ancho de los mares. Así que he decidido iniciar un viaje para descubrir la verdad sobre algunos de los piratas más famosos de la historia. Voy en busca de uno de los héroes olvidados de Inglaterra. Un hombre que vendió su alma a la piratería para poder dedicarse a su vocación de explorador. Llegó hasta las lejanas tierras de Australia, fue aventurero y navegante y escribió algunos de los primeros libros de viajes. Se llamaba William Dampier y también era pirata. Un rufián sin ley que no dudaba en recurrir al asesinato y la traición si eso le proporcionaba algún beneficio. A lo largo de su vida combinó la piratería con su oficio de naturalista. El interés de Dampier por la ciencia resulta sorprendente teniendo en cuenta su origen. En aquella época la mayoría de la gente ni siquiera soñaba con salir de su aldea. William Dampier nació aquí, en East Coker, Somerset, en 1651. Era hijo de un campesino arrendatario. La casa en la que se crió aún existe. Aquí la tenemos. Pero esta bonita casa con arcos góticos sugiere que sus orígenes no eran tan humildes. El padre de William murió cuando él tenía 7 años y 7 años después le siguió su madre cuando una plaga se propagó por East Coker. Dampier se quedó huérfano muy pronto y eso le llevó a plantearse una vida fuera de East Coker. Tal vez la autora de su biografía pueda darnos más datos. Diana Preston ha viajado durante varios años siguiendo los pasos de este pirata. Un niño impaciente por ver mundo. ¿Conocía a algún marinero o es que leía mucho? Era un chico curioso. Probablemente escucharía muchas historias, rumores, como le ocurrió posteriormente a James Cook, y todo aquello disparó su imaginación. No sabemos exactamente cuál fue el detonante, pero un día se empeñó en salir de Somerset. Quería enrolarse y ver mundo. Recibió una buena educación y le alentaron para que trabajara en la granja, pero al parecer eso no bastaba para satisfacer la curiosidad de Dampier. El joven huérfano convenció a sus tutores para que le permitieran continuar con su aprendizaje en un buque, y así fue como se familiarizó con el mar. Dampier siempre mostró más interés por el trabajo a bordo que por el campo. La aventura de Dampier comenzó con un viaje a Francia que continuó hasta Terranova. Allí experimentó las difíciles condiciones de la vida en el mar. ¿Y descubrió lo horrible que es vivir a temperaturas tan bajas? Sí, eso creo. También lo cuenta en sus escritos. Dice que odiaba el frío. No le culpo. Era muy prudente. No era la clase de hombre al que no le afecta la adversidad. Lo que más le gustaba era navegar por las cálidas aguas del sur, como las del Pacífico. A William Dampier le atraía la aventura, pero era un hombre joven e impaciente que deseaba hacer fortuna. A mediados de 1680, Dampier zarpó hacia Jamaica para trabajar en una plantación. Pensó que allí podría ganarse la vida, pero todo acabó cuando discutió con su jefe. Cualquier otro habría dejado el puesto, pero Dampier no se fue sin golpearle primero. ¿Era violento? Quizás podía resultar violento en ocasiones puntuales, pero no era un tirano ni un vándalo. De hecho, en sus libros muestra desprecio por las personas que son crueles con sus inferiores. Y tampoco aprobaba la esclavitud. Tenía mal carácter y una elevada opinión de sí mismo. Por eso, si trataban de engañarle, se exasperaba y en algunos casos podía recurrir a la violencia. Pero eso no es tan infrecuente. Incluso pegó a su jefe. Sí, le dio un puñetazo. Según aquel hombre, Dampier era un joven muy engreído. Creo que esas fueron las palabras que escribió al hacendado en una airada carta. A partir de entonces, Dampier abandonó la idea de tener su propia plantación y regresó al mar. Se unió a un grupo de comerciantes y fue entonces cuando comenzaron realmente sus fantásticas aventuras. La astucia de Dampier pudo haberle llevado a unirse a los piratas que por entonces controlaban el Caribe. Pero para un joven culto y ambicioso, convertirse en pirata no era exactamente una carrera de provecho, así que se hizo corsario.
Un pirata era visto como un canalla despiadado que recurría al asesinato y al pillaje en su propio beneficio. Un corsario hacía más o menos lo mismo, pero cobraba un sueldo. El Estado permitía a los corsarios saquear los barcos enemigos a cambio de una parte del botín. Dampier se unió a una tripulación de corsarios, aunque en realidad eran bucaneros. Los bucaneros estaban más próximos a los piratas que a los corsarios. Todo dependía del momento, de la situación política. Después de todo, el gobierno inglés estaba muy lejos del Caribe y la armada no estaba tan preparada en aquella época. Así que, si Inglaterra estaba en guerra con España, resultaba muy cómodo contar con aquellos piratas rondando por el Caribe. Tenían mucha experiencia y podían controlar a los españoles, proteger las posesiones inglesas y quizá llevar a cabo algún asalto. Los bucaneros actuaban con el consentimiento del gobierno de Londres. Al gobierno le convenía mantenerse al margen y fingir que no sabía nada. Sin duda. Este periodo se caracteriza por el descarado oportunismo que mostraban ambas partes. Así que pirata, corsario o bucanero, su misión era convertir los mares en un infierno. Poco después de que Dampier se uniera a ellos, atacaron un barco español frente a la costa de Colombia. Llevaba más de 3.000 piezas de reales de A8. El real de A8 equivalía a unas 15 libras, así que en total se hicieron con unas 45.000 libras. Y no solo robaron el dinero, dispararon al capellán del barco y lo arrojaron por la borda antes de que muriera. Ahora Dampier tenía dinero en el bolsillo, pero sus manos estaban manchadas de sangre. No le agradaba admitir sus actos de piratería, pero los botines que saqueó le servían para financiar su mayor pasión: explorar el mundo. A menudo Dampier rechazaba su modo de vida. Probablemente prefería ser recordado como explorador. Escribió diarios muy detallados sobre todo lo que veía. Y acompañó a uno de los primeros grupos que desembarcaron en Australia. Charles Darwin estudió sus descripciones sobre las Islas Galápagos y las comparó con sus propios análisis 150 años después. Fue el primer inglés que desembarcó en el continente australiano. Y también escribió las primeras narraciones que tenemos sobre esa zona de Australia. En cuanto descendió del barco, Dampier supo que estaba en el límite del mundo conocido. Descubrió animales insólitos y plantas de formas originales, cubiertas de pinchos. No había nada que él, ni ningún otro británico pudiese identificar. Y se pasó las 6 u 8 semanas siguientes documentándose. Su primer libro, Nuevo viaje alrededor del mundo, fue un éxito internacional, y el capitán Cook admiró su credibilidad cuando desembarcó en Australia 80 años después. Su tercer libro, Discurso de los vientos, resultó muy útil para la Armada británica, y hasta 1931 fue el mejor manual que se había escrito sobre el tema. Samuel Coleridge dijo de Dampier: posee una mente prodigiosa. Dampier hablaba inglés perfectamente y escribía de un modo simple y llano, empleando símiles que todo el mundo pudiera entender. Para describir un colibrí, por ejemplo, decía que era como una avispa gigante. Enriqueció la cultura de la gente y alimentó su imaginación. Sus libros eran éxitos de ventas y se reeditaban una y otra vez. En aquella época, todas las bibliotecas contaban con volúmenes de Dampier. Yo he traído algunos libros de mi biblioteca. Esta es la primera edición de Vaya. Nuevo viaje alrededor del mundo. Dios mío, qué maravilla. Y eso... Entonces no era tan extraño tener uno de estos volúmenes, porque, como has dicho, fue un libro muy popular. En la primera hoja hay algo muy interesante. Dice Samuel Burgess, 1706, ¿no es así? Sí, comprado a bordo del barco. Y se puede ver la huella dactilar de su pulgar. Quedaría marcada cuando leía tumbado en su litera. Eran libros muy entretenidos. Eso era lo que se decía. La gente los leía en cuanto se publicaban y todo el mundo quedaba fascinado. Los volúmenes que nos han llegado están muy desgastados. Los leían con avidez. Dampier también enriqueció su idioma con miles de palabras nuevas, tales como subespecie, excursión, nubarrones y cenagoso, por nombrar algunas. También fue el primero en describir cosas exóticas como los plátanos, las cebras, el aguacate, el anacardo, la barbacoa
y los palillos. Dampier también escribió sobre algunas de las delicias culinarias que probó en sus viajes. De los flamencos dijo: su carne es magra, oscura y exquisita. Su lengua tiene en la raíz un gran bulto de grasa, que es un bocado excelente. Un plato de lenguas de flamencos es digno de la mesa de un príncipe. Los escritos de Dampier también ilustraban las penalidades que debían afrontar los marineros en estos largos viajes. Cuando se acababa la comida, los conflictos se multiplicaban. Comían cualquier cosa. Si estaban en el barco, atrapaban ratas. Y cuando desembarcaban en la selva, cazaban monos y babuinos. Dampier comió serpientes. E incluso probó una especie de estofado de ranas amarillas, pero le parecieron asquerosas. Las recetas de Dampier no eran tan populares. William Dampier se hizo célebre gracias a sus escritos, pero el éxito no apagaba su sed de aventuras ni su deseo de enriquecerse. De hecho, el botín que trajo de su siguiente expedición conmocionó a la alta sociedad de Londres. La mayoría de los piratas y los corsarios se conformaban con las riquezas que iban consiguiendo, pero William Dampier no. Él siempre buscaba el modo de reunir más dinero. En 1690, mientras estaba en las Indias Orientales, se le ocurrió una idea inaudita: comprar un esclavo para exhibirlo en Londres. Trataba de conseguir más dinero para costearse el pasaje de regreso a Inglaterra. Y se le ocurrió comprar a un joven llamado Yowley, que procedía de una de las islas cercanas a Mindanao, en Filipinas. Pero lo que más llamaba la atención era que Yowley llevaba el cuerpo cubierto de tatuajes muy elaborados y coloridos. Nadie en Europa conocía demasiado el concepto del tatuaje. Dampier pretendía exhibir a su esclavo en elegantes espectáculos y de ese modo conseguir grandes ingresos. Los tatuajes de Yowley eran complicados diseños compuestos de remolinos, flores y figuras geométricas. Y lo más curioso era que se los había hecho una de sus 5 mujeres. William Dampier llevó a Yowley a Inglaterra porque planeaba exhibirle y ganar algún dinero. Suena terrible. ¿Cómo podía Dampier hacer eso? Siempre había defendido la libertad del individuo y rechazaba la esclavitud y la explotación. Pero, según dice en sus propios escritos, solo pretendía retener a Yowley durante un tiempo muy breve. Después le devolvería a su isla, al lugar de donde le habían sacado. Era una buena inversión. Sin embargo, en el camino hacia Inglaterra, Yowley enfermó de fiebre tifoidea. Dampier describe con angustia estos momentos y afirma que lo cuidó como si fuera su propio hermano. En cualquier caso, exhibir a un hombre como una rara atracción no es ni mucho menos un acto de amor fraternal. Creo que Yowley realmente confiaba en William, pero él procedía de aquellos mares cálidos del sudeste de Asia y hubo de viajar hasta la húmeda y fría Inglaterra. De repente se encontró en un ambiente desconocido, con el que era incapaz de identificarse. Pero quizás también Yowley quería ver mundo. Estoy segura de que Yowley no fue a Inglaterra obligado, pero tampoco sabía lo que le esperaba allí. La idea de exhibir a Yowley como un raro espécimen a cambio de dinero resultaba algo cruel. Y por si fuera poco, cuando Dampier llegó a Londres y se vio casi arruinado, vendió a Yowley a unos extraños que empezaron a explotarlo sin piedad. Conocemos algo de la vida de Yowley en los meses siguientes. Se fabricaron unas tablillas de madera impresas que circulaban por Londres. Le describían como el príncipe pintado y mostraban los extraordinarios diseños de su cuerpo. Además, los más ricos podían llevarse a Yowley a sus casas y exponerlo en sus salones. También lo exhibían en un pub de la calle Fleet. La entrada costaba 6 peniques. Pero nada de esto hizo más feliz ni más rico a Yowley, que murió de viruela en una pequeña casa de Oxford, 2 años después de conocer a Dampier. Los hechos demuestran que, a pesar del aprecio que sentía por Yowley, Dampier lo vendió. Y aunque su desgracia le provocase una sincera pena, la actitud que tuvo no dice mucho a su favor. Mi viaje me conduce ahora a un pub de Bristol donde un encuentro casual dio origen a una célebre novela. De no ser por Dampier, este encuentro nunca se hubiese producido.
Dampier participó en uno de los incidentes más conocidos de la historia naval inglesa, el rescate de un tipo llamado Alexander Selkirk, que posteriormente fue la inspiración de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe cuenta la historia de un hombre que pasó 28 años en una isla. Pero ser abandonados a su suerte también fue el castigo de algunos indignos piratas. Cuando un pirata incumplía las normas del capitán, debía soportar torturas físicas y mentales, y después era abandonado. Le dejaban en una isla deshabitada sin comida, agua ni madera. Pero sí le daban una pistola y pólvora, porque a veces la opción del suicidio era preferible a la soledad. Sin embargo, la historia de Selkirk era más inusual. Detentaba una alta posición en el barco Cinque Ports, pero estaba tan harto de la vida de a bordo que pidió que le abandonasen. Selkirk era un hombre sensato. Examinó el Cinque Port y se dio cuenta de que podía atravesar el casco con el puño. Así que pensó, no voy a navegar más aquí. Era el intendente del buque y tenía cierta influencia. Así que discutió con el capitán y le dijo, ¿estás loco? Si no reparamos el barco, yo no seguiré en él. A lo que el capitán respondió, bien, quédate en la orilla. Y se quedó en la playa. Vio cómo sus compañeros subían de nuevo al barco, enarbolaban las velas y empezaban a moverse. Entonces cambió de idea. El capitán le vio saltando frenéticamente y agitando los brazos, pero no volvió por él. Estaba harto y lo abandonó. Dejaron a Selkirk en una isla a 600 kilómetros de Chile, pero no fue ninguna desgracia para él. Poco después, el Cinque Port naufragó y la mayoría de los tripulantes se ahogaron. Sin embargo, Selkirk tuvo que arreglárselas para sobrevivir durante 4 o 5 años hasta que le rescataron. Tenía aperos, instrumentos, agujas y útiles a los que recurrir. Contaba con una especie de kit de supervivencia y podía conseguir agua. Además, había cabras salvajes en la isla, así que podía conseguir carne y cuero. Los animales cubrían gran parte de sus necesidades y se convirtió en un experto cazador. 4 años después de que Selkirk fuera abandonado, Dampier navegaba en busca de barcos para asaltar y llegó precisamente a esta isla. Sorprendentemente, encontró a Selkirk en buenas condiciones. Bueno, más o menos, porque mostraba algunos problemas mentales. En su vocabulario solo había una palabra que le había estado rondando la cabeza todo ese tiempo. Lo único que decía era abandonado. Dampier le reconoció enseguida, sabía quién era. A pesar del pelo. Imagínate qué aspecto tendría. Sí, y aquel hombre fue Robinson Crusoe. El verdadero Robinson Crusoe. En las primeras ilustraciones del libro, Robinson lleva un sombrero en punta, como el que se hizo Selkirk con piel de cabra. Dampier regresó con Selkirk a Inglaterra. Imaginó que después de 4 años en una isla, sin alcohol y sin nadie con quien hablar, aquel hombre desearía beberse una pinta y compartir su increíble experiencia. Cuando Selkirk regresó a Bristol, venía aquí a beber, y es de suponer que contaría su historia a cualquiera que le invitara a una cerveza. Con el tiempo se convirtió en un alcohólico muy agresivo y se volvió antisocial. Pero una de las personas a las que contó su historia fue Daniel Defoe, que más adelante narró las aventuras de Robinson Crusoe basándose en las de Selkirk. Poco después, Selkirk fue acusado de agredir a un marinero. Mientras tanto, las cosas parecían mejorar para William Dampier. Ahora era un escritor de éxito y tenía mucho prestigio entre las clases dirigentes, pero aún no había logrado reunir la enorme riqueza con la que siempre había soñado. Una mañana salió de Bristol en una misión legal. Iban a dar caza a un galeón español que venía de Manila. Esta vez, Dampier ni siquiera se molestó en escribir su diario. Solo tenía una cosa en mente, las riquezas. Por fin era un corsario profesional. La expedición fue costeada por el capitán Woodes Rogers, al que acompañaban los marinos más valerosos de Bristol. Dampier fue reclutado por su legendaria habilidad como navegante. El consorcio compró 2 barcos y en 1708 comenzó aquel viaje de 9.000 kilómetros desde Bristol a Brasil.
Era el momento que Dampier llevaba esperando toda su vida. Su sueño era abordar uno de aquellos barcos cargados de tesoros, barcos construidos con teca procedentes de Manila. Los corsarios pensaban que aquellos barcos eran especialmente vulnerables. Habían partido de Manila hacía 5 o 6 meses y navegaban a través del Pacífico. Después de aquel largo viaje, los marineros estarían muy débiles y no serían capaces de defenderse. Era el mejor momento de atacar. Estuvieron navegando mucho tiempo y no encontraron ni galeones ni tesoros. Pero entonces, después de 1 año y medio, distinguieron un barco en el horizonte. El cañón de los corsarios era más pequeño, pero los españoles tardaban más en cargar los suyos, así que al cabo de 1 hora tuvieron que rendirse. A bordo del barco encontraron sedas, especias y joyas. Era todo lo que Dampier había soñado. Antes de embarcarse, le habían prometido que el botín se dividiría en 16 partes y que una de ellas le correspondería. Así que pensó que ahora podría volver a Inglaterra y retirarse. Ya había cumplido más de 50 años y tenía suficiente dinero para vivir de un modo desahogado. Pero Dampier no obtuvo tanto dinero como pensaba en la expoliación de aquel barco. Además, las finanzas se complicaron y sus 1000 libras se esfumaron en pagar deudas. Sin embargo, Dampier nunca volvió al mar. Había dado casi 3 veces la vuelta al mundo y se había convertido en un reconocido explorador. Puede que la vida ya tuviese pocas cosas que ofrecerle. Me alegro de que al menos al final consiguiese tener éxito y capturase un galeón que transportaba un gran tesoro. Pero su mayor tesoro fueron sus experiencias. Tuvo una vida fantástica. Desde luego. Además, Dampier vivió varios años más, hasta la edad de 64 años. Fue uno de los pocos piratas que murieron tranquilamente en su propia cama. En el próximo programa, la historia de los terribles piratas bereberes que secuestraron y esclavizaron a más de 1 millón de personas.